hecho un recuento y un estudio del número de veces que el señor Odebrecht estuvo para presentarse cuando fue nombrado presidente de su empresa y en algún otro momento, públicamente, ustedes estaban allí y salió en los medios, nada que hubiera que ocultar. Y una empresa que hacía las 8 más grandes obras del Perú desde mucho antes. Naturalmente tenía que dar cuenta de sus avances y proponer inauguraciones, cerrar algunos de los pasos que estaba dando en la construcción. Todo eso lo explicaré ahora, para eso he venido. Y para cualquier visita y para cualquier sospecha que se tenga. Yo tengo las manos limpias, la conciencia limpia y no vengo a darle lecciones a nadie. No vengo a atacar a nadie. Si alguien se dejó convencer o se dejó comprar, es su conciencia que responda ante la justicia y ante Dios. Los números que dio el señor Nava corresponden a... Muy bien, lo habíamos anunciado, está con nosotros el ex congresista Sergio Tejada, él es expresidente a su vez de la mega comisión que investigó el segundo gobierno de Alan García Pérez y fue una de las personas que más insistió en investigar al expresidente. Incluso dijo que era responsabilidad de la Comisión de Fiscalización del Congreso investigarlo, criticó que no se le haya llamado por parte de la Comisión Lavallato siquiera como testigo. Finalmente esto ocurrió ayer. El expresidente asiste a la comisión y yo quisiera que nos diga si el interrogatorio, el cuestionario que escuchó, me imagino con interés, colmó las expectativas que usted tenía respecto a eso, en base a la información que ya se manejaba en el Parlamento. Buenas noches. Me ha parecido una reunión de socios políticos que se tratan muy bien, que no quieren generar ningún conflicto porque tienen una convivencia en el Parlamento que tiene muchísimo tiempo. Y la verdad, más allá de las preguntas de Gino Costa, no he visto preguntas muy profundas ni muy comprometedoras hacia el expresidente. Y si hay alguien que puede considerarse amigo de Odebrecht, yo creo que es García Pérez. Es el único que dice que conoce a la familia por varias generaciones, desde el abuelo, el papá, el hijo, y el único que se ha reunido 16 veces, ya ha viajado en el avión presidencial. Claro, él lo atribuye a sus 2 mandatos, ¿no? Él dice, bueno, yo he tenido la fortuna de gobernar este país en 2 ocasiones. Odebrecht es una empresa que desde los años 70 invierte en el Perú y por lo tanto es lógico que yo tenga más conocimiento que los demás. Concretamente, ¿qué preguntas, por ejemplo, no se hicieron ayer que debieron hacerse al expresidente García? Hay varios temas que se preguntaron efectivamente, pero quizás no con la precisión que debió haberse tenido. Para cerrar la pregunta, por ejemplo, muy abierta. Se le preguntó en algún momento si es que él le pediría a Jorge Cuba que colabore con las investigaciones. Yo creo que ahí había que preguntarle primero cuál era su relación con Jorge Cuba, desde cuándo lo conocía, cuándo fue la última vez que se reunió con él o se comunicó con él, porque son hechos que después se pueden corroborar, ¿no? Y incidir más en que en el caso del Metro de Lima, un caso de su gobierno, no que viene desde antes, como él ha dicho hace un momento, hubo una coima a una persona que no era funcionaria. Cuba no era viceministro en ese momento y la única cualidad o característica, creo yo, que tenía era que era amigo de García Pérez y amigo de Enrique Cornejo, ¿no? Entonces, yo no creo que Odebrecht le pague una coima a una persona X, que le dice, mira, yo te voy a solucionar este tema, pero ¿y tú quién eres, no? Entonces, Odebrecht le paga a Jorge Cuba y después es designado viceministro en comunicaciones para ver transportes. Entonces, creo que había muchas preguntas por hacerle. Lo mismo en el caso de Atala. Atala es una persona muy cercana con la que él tuvo asociaciones, ha tenido actividad, es una persona muy cercana además a Luis Nava. Acababa de estar Luis Nava y dijo algunas cosas interesantes también al respecto, de manera que me parece que no se quiso confrontar, se le hicieron algunas preguntas generales y repito, salvo lo que yo he escuchado preguntar a Gino Costa, no hubo preguntas que incomoden al expresidente. Entonces, habría que haber hurgado quizá más de su gobierno, con los funcionarios que están hoy complicados, sí, en una situación mucho más delicada. La sensación en la población siempre es esa, y aunque él se empeña en decir lo contrario y en decir yo no le temo a nadie, que caigan los corruptos, me avergüenzo, los he llamado felones incluso a todos los que acabamos de mencionar,
Pero la sensación entre la gente es que hay algo que no está confesando, que no está diciendo, pero al mismo tiempo que hay un blindaje alrededor que puede estar constituido justamente por estos personajes que son capaces incluso de dar la vida por el expresidente. Hay esa imagen, ¿no? De una persona que está muy, muy cubierta, pero a un nivel en el que incluso se dice que el propio Marcelo Odebrecht no lo tocaría, por ejemplo. Bueno, es muy probable, ¿no? ¿Y por qué no lo tocaría? Bueno, primero hay esa impresión porque ya se ha dado en el pasado. Recordemos que Agustín Mantilla, por ejemplo, estuvo preso y jamás dijo de quién era el dinero que él tenía. Entonces, ¿y el dinero era de García? No lo sé, no lo puedo decir. Pero siempre hay esta resistencia a declarar, a decir de quién era el dinero, a qué orden respondían. Y esto es lo que se ve ahora también, ¿no? Hay una serie de funcionarios del gobierno de García, personas cercanas a él, que están ahora vinculados a las coimas, pero que no hablan. Y en el caso del expresidente, la situación es un poco más difícil, porque tenemos ya expresidentes que han cobrado coimas directamente, que ya se ha encontrado la ruta del dinero, el caso de Alejandro Toledo parece ser ese. Hay otras autoridades políticas que parece que han recibido directamente aportes de campaña, pero en el caso de García lo que parece es que él no es el que recibe, sino que habría establecido, hablando siempre en condicional, una red de testaferros de personas que establecían el contacto con Odebrecht para él no aparecer. Entonces, eso hace la labor de la Fiscalía un poco más difícil. ¿A cambio de qué uno se sacrifica de esa manera, este testaferro, y guarda silencio hasta la muerte? Bueno, es probable que tenga un elemento de algo de fanatismo político, ¿no? Muchos son militantes y creen en el partido y están dispuestos a cualquier sacrificio por el partido, pero en otros casos pueden ser intereses más económicos, ¿no? Pueden decir, bueno, yo me callo, encuentro algún tipo de beneficio penitenciario, estoy 3, 4 años en la cárcel y salgo y puedo disfrutar incluso del dinero mal habido, ¿no? Entonces, alguna razón puede haber, incluso no podríamos descartar temor de las personas investigadas, porque yo recuerdo que cuando recién se apresó a Cuba, a Luyo, muchos decían, vamos a hablar, ¿no? Incluso uno de ellos decía, la pita no se va a romper por el lado más débil, yo voy a contar todo lo que sé. Y de la noche a la mañana... se callaron. Todos se callaron. Entonces llama la atención, eso no pasa en otros casos, ¿no? Claro. ¿Y usted cree que hay una reacción de parte del propio Alan García o del partido aprista? Probablemente del partido, de algunas personas cercanas a él, de un sistema de abogados que pueden estar aconsejando a estas personas investigadas. Pero bueno, más allá de eso, creo que en este caso Lavajato tiene que investigarse en profundidad a todos los que tengan algún tipo de relación, y yo tengo la impresión de que la Fiscalía ya está detrás de algunos personajes que hasta ahora han parecido intocables. Uno de ellos, el expresidente. Muy probablemente. Hay un nombre interesante, ¿no?, que aparece en varias entrevistas que se le hacen, Zaida Sisson. ¿Quién es Zaida Sisson? ¿Y por qué es importante? Zaida Sisson es una señora brasilera casada con un exministro aprista que en el gobierno del APRA hizo muchas relaciones públicas a favor de empresas brasileras. Y en algún momento desde la Mega Comisión señalamos que ella se había reunido varias veces en Palacio. Aparentemente no solamente con él, sino en otros gobiernos. Pero parece que es una persona que podría decir mucho, ¿no? Que ¿y por qué no se le ha buscado? buscado? ¿Por esta protección o esta sociedad con el fujimorismo? No lo sé. Bueno, buena pregunta, ¿no? Creo que faltan muchas personas por citar en esa comisión. Yo tengo mis reparos con la comisión Lavajato, ¿no? ¿Cuáles? Yo creo que el Congreso es muy útil cuando hay temas que no están siendo investigados por la Fiscalía, casos que no están judicializados, porque entonces hay algún tipo de resistencia al sistema de justicia y el Congreso entra a abrir algo nuevo, ¿no? Claro, y puede complementar el trabajo de la Fiscalía. Pero lo que veo aquí en el caso Lavajato es que ya la justicia en Brasil está muy avanzada, la justicia en los Estados Unidos está aportando lo suyo, y aquí en el Perú la Comisión está rogándole a la Fiscalía que le dé algo de información, o está citando a los que ya han sido citados por la Fiscalía, como que siempre está un paso atrás. Y más bien ahora está sirviendo como un instrumento de presión política, ¿no? Hablaba aquí Salvador del Solar de la insistencia en citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Más allá si él tenga vinculación o no, porque no lo sé,
el fujimorismo sabe que no puede. Me parece que es una respuesta a la preocupación que tienen por el allanamiento de sus locales, por los problemas que tienen con sus cuentas. Entonces, cuando se ven en esa situación de desesperación, dicen, bueno, ¿qué hacemos para cambiar la agenda? Que venga el presidente. Ponen de cabeza todo, ¿no? El tema de Luis Nava, los vínculos también. Tengo declaraciones suyas de diciembre del 2016. Dice, encontramos una cuenta en Francia que no declaró, se refiere a García. A García, sí. A García. La venta de una camioneta a una empresa muy cercana a los Sánchez Paredes. Y sobre todo mencionamos las vinculaciones con Luis Nava, ex secretario general de la presidencia. El estudio de abogados Nava Huesa tuvo como clientes a Odebrecht y Petrobras y facturaron sumas muy importantes con ellos en los periodos en los que estas empresas tuvieron contratos con el Estado. Es decir, ¿era simultáneo? Sí, yo creo que sí. Lo que has señalado el estudio del secretario del presidente prestaba servicios a Odebrecht, mientras Odebrecht contrataba con el Estado durante el gobierno de García. Exactamente. Claro, lo que alega Luis Nava, y lo dijo en la comisión Lavajato, es que él había renunciado al estudio, que se había alejado, pero era un estudio que manejaban los hijos. Los hijos, exacto. Sí. Él se excusó diciendo que los hijos ya estaban a cargo. Y él dice, además, son contratos que vienen desde antes de que García asuma su segundo mandato. Pero son contratos que vienen después de que ya se sabía que García había ganado las elecciones. Es decir, ya era presidente electo. Y ahí empiezan a crecer los contratos con Odebrecht y con Petrobras. Entonces llama bastante la atención. Algo que no escuché que le preguntaran era por su relación con los que sí se quedaron en esas empresas, ¿no es cierto? Él dice, yo me fui de Nava Huesa, yo me fui de Transportes Don Reina, no tenía ninguna vinculación. Pero lo que nosotros vemos en la agenda presidencial es que Nava se reúne con mucha frecuencia con los socios de esas dos empresas. Entonces, se podría pensar que él seguía coordinando y que él estaba muy enterado de que se estaban llevando a cabo esas contrataciones. En el caso de García, ¿hubo financiamiento para la campaña? Es muy probable. ¿Por parte de Odebrecht? Sí, no tengo ninguna evidencia, pero es muy probable porque Odebrecht había apoyado muchísimos candidatos, hoy día lo sabemos, de izquierda, de derecha, primer, segundo, tercer, hasta cuarto lugar. Entonces es muy poco probable que no los haya apoyado a ellos, ¿no? Claro, aun cuando García no estuvo entre los favoritos en la última contienda, ¿no? Aun cuando no estuvo en los favoritos. Recordemos que han dicho ambos que tienen una amistad larga, ¿no? Odebrecht dijo en un momento que con García los unía una relación larga. Eso aparece en un correo electrónico. Entonces, no me sorprendería que hubieran querido también brindarle un aporte, ¿no? Sí, acá tengo justamente declaraciones de Joao Santana del 12 de mayo de este año que dice, no, voy a tratar ese asunto. Dos campañas importantes. Odebrecht me ofreció hacer la campaña en Ghana para la presidencia de África, John Dramani Mahama. Ellos insistieron dar más detalles sobre eso. Y la campaña de reelección de la candidatura del expresidente Alan García en Perú. Ellos insistieron profundamente y eso fue en el 2015. Y Joao Santana sabemos que era un publicista que trabajaba estrechamente con Odebrecht y a pedido del Partido de los Trabajadores era la persona que así como Fabre o como Garreta atendía a los políticos peruanos que necesitaran asesoría en marketing, ¿no? Sí, así es. Y no creo que se le haya ocurrido a él solamente, ¿no? Debe haber surgido una conversación, me imagino, con el propio García o con la alta dirigencia del APRA. Ahora, para ser más estrictos, un aporte de campaña no constituye delito en nuestra legislación, pero lo que la Fiscalía viene investigando son otros elementos. Si es que ese aporte de campaña configura un delito de lavado de activos o si es que hay algún tipo de acuerdos como colusión, cohecho, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo eso se tiene que investigar a profundidad. ¿Cuál fue su conclusión al terminar la megacomisión? ¿Dónde se quedó y qué es lo que lo frustra hoy? Porque supongo que quien desarrolla una mega investigación como esta no tiene ganas de llegar al final, pero a veces el tiempo gana. Termina la etapa del Congreso, uno deja el documento. ¿Quién heredó este informe? ¿Dónde quedó? Todos los informes aprobados fueron a la Fiscalía, se empezaron investigaciones en varios casos, en algunos casos se archivaron rápidamente, cosa que llamaba la atención, en otros continuaron los procesos. El caso narcoindultos es un ejemplo de una investigación exitosa porque se concluyó en responsabilidades en el Parlamento y se establecieron responsabilidades y sentencias en la vía judicial. Y actualmente hay una investigación muy grande por una presunta organización criminal que incluye a García junto a 30 personas más de su entorno, ¿no? Es una investigación que se está llevando a cabo en el Ministerio Público en estos momentos. Entonces sí, hay algunos resultados de la megacomisión.
El problema es que estos casos de corrupción son sumamente difíciles. Si es que no hubiera habido la colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, de repente todo esto se archivaba. Necesitas una declaración de un colaborador eficaz y en la mayoría de casos de corrupción la gente no está dispuesta a aceptar que fue parte de un esquema de corrupción. Ahora, tenemos entendido que en ambos casos están obligados no solamente a responder lo que se les pregunta, sino en tanto, por lo menos en el caso del señor Barata, que aspira a ser colaborador eficaz, debiera aportar toda la información. Así es. Es decir, aun cuando no se le pregunte específicamente por una obra en el interior del país, en la selva o donde sea, él tendría que decir dónde intervino de forma irregular, por decirlo menos, o ilegal, dónde hubo coima, dónde hubo soborno y con quién se habló. Esto ya se resuelve a partir de enero, es lo más probable que el señor Barata ya pase, obtenga esa condición y entonces empiece a hablar y ese testimonio pueda ser usado. Barata va a mencionar a Alan García, usted dijo entre otras cosas que estaba completamente seguro, a diferencia del propio García, por supuesto, que ayer encontró muchísimas referencias a las letras AG, que AG era él. Sí, claramente más de un AG se refiere a él, ¿no? Claro, ¿por qué no dudar y por qué no? Ok, él dice, pudo ser Andrade Gutiérrez, pudo ser, ¿no?, un señor que trabajaba en no sé qué departamento, porque mencionó otro funcionario también. ¿Por qué creer que sí fue Alan García y por qué confiar o tener la esperanza de que en algún momento habrá pistas que apunten fehacientemente? Bueno, hay que verlo de otra manera. Al expresidente. Odebrecht era una empresa muy grande, con muchas obras en el Perú, que buscaba relacionarse con los presidentes y con los funcionarios públicos en todos los gobiernos. Y mencionan a funcionarios públicos y expresidentes en diferentes países. ¿Por qué no mencionar a García? Si tenían una relación especial, si él mismo ha dicho que tenían 8 grandes obras, si es que se reunían con frecuencia, ¿por qué no estaría García en una de las anotaciones de Odebrecht? ¿No? Más bien es bastante lógico que hayan anotaciones, que hayan expectativas de obras en su gobierno o algún tipo de acuerdo, ¿no? Si estos señores, estos exfuncionarios se quieren acoger a las colaboraciones eficaces, también tendrían que hablar. Tienen que decir todo. Tú lo has dicho porque de muy lo bien. contrario están en la cárcel y ya, exacto, muchos ya están en la cárcel. Sí, se ha dado un primer paso muy importante que es retirar a Barata del proceso, porque a nosotros no nos interesa tener a Barata en una cárcel peruana. A nosotros nos interesa que él diga todo lo que sabe para encontrar quiénes son las personas que se han corrompido en el Perú. Que él siga su proceso en Brasil, que se vea allá cuáles son sus responsabilidades. Pero se ha dado un primer paso retirándolo del proceso. El siguiente es establecer las condiciones de su colaboración y, como has dicho tú muy bien, tiene que decir todo y documentar todo, de la manera como pueda. No puede omitir información, no puede mentir. De manera que es bien probable que en enero... No podría, y lo pongo en condicional, blindar a García, como se dice. No podría. No podría. No Estaría podría. obligado a decir, o sea, si hay algo que compromete a García, lo vamos a saber a través de Barata. Sí, seguramente. Seguramente sí. Y si no hay, pues no hay. O usted tiene... si no hay, pues no hay. Pero usted tiene podríamos decir que tiene la certeza de su responsabilidad y de su culpabilidad. Te pongo 2 casos nomás. Primero, no conozco ningún expresidente que gane $100.000 por una conferencia. Una conferencia en la Federación de Industriales del Brasil, donde viaja en el mismo vuelo ida y vuelta con Barata y donde Odebrecht era una de las principales aportantes. Segundo, el Metro de Lima, no me parece lógico que hubiera una coima pagada a una persona que ni siquiera era funcionario público. Claro. Entonces, es bien difícil. Por lo menos Barata, hay sospechas y varias puertas que tocar para seguir la investigación. Exacto. Ojalá la Fiscalía vaya por ahí. Porque nos gana el tiempo, hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias. Se quedan con Noticias a las 10. Hasta mañana a las 9 en punto.